Florida. ¿Cómo está la gente en la calle? ¿Dónde estás tú? ¿Qué tal, Celcida? Yo me encuentro justamente en el centro, en el downtown de Miami. Estoy rodeada de gente, seguidores de Biden, que están muy emocionados, que están aquí celebrando esto que ellos consideran una victoria. Como puedes ver, justamente detrás de mí hay una pantalla. Todos están esperando ya que, por favor, el presidente electo Joe Biden salga a hablar. Están ya la expectativa muy alta para escuchar sus primeras palabras. Vamos a platicar con algunas de las personas que me acompañan aquí para que vean un poco del sentir de la gente en esta tarde. Vemos una familia mexicana. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está Marco, tu hermana? Vengan, chicos. Hola, Marco. Acá te me estabas perdiendo, Marco. Platícame, ¿cómo te sientes el día de hoy? Joe Biden, lui-même n'y peut parler. Il parle au ¿Qué premier esperas escuchar del discours. presidente electo Joe Biden? Está a punto de hablarle a la nación. ¿Qué te gustaría a ti 67e président escuchar? des États-Unis, 47e fois Está diciendo que mejor no élu quiere comme hablar. Gracias, président Marco. et Están sénateur. aquí con una bandera mexicana. Hay otras personas que tienen banderas de la sénateur comunidad LGBTQ. Hay gente que tiene banderas de Black Lives Matter. En realidad es un ambiente muy festivo. La gente está celebrando. Está celebrando que haya sido su candidato quien se llevó la victoria. Sabemos que aquí en Miami la gente eligió a Joe Biden, ganó, pero sabemos que fue como un margen muy chiquito. En ese estado ganó terreno el Partido Republicano. Y cuando en la elección pasada la diferencia entre los votos era de hasta 30 puntos porcentuales cuando Hillary Clinton fue candidata en el 2016. En estas elecciones el margen fue de solo 7 puntos porcentuales. El mensaje de la campaña de Donald Trump fue muy fuerte aquí en el sur de la Florida y se perdieron muchos votos demócratas, pero aún así los que sí celebran el día de hoy dicen que este es un gran día para la nación. C'est un grand jour pour la nation. C'est pour ça qu'il a célébré du fait que Biden lui-même est nouveau président. Lourdes Hurtado desde Miami, muchísimas Sí, gracias. desde Y estamos Miami, viendo estas merci, imágenes en la parce que parte n'était izquierda pas de su capable de pantalla. reporter, il était balancé toute information Bueno, de no, ça en qui esa va parte de passer la pantalla de los dans la zone. automóviles en caravana, esto es en vivo y en directo, Donc, là, c'est en así que direct, cuando pasa por distintas zonas a veces se pierde vivo. la señal, pero esta es la caravana que está llevando a Joe Biden y a Ça su c'est esposa caravane Jill qui a mené Biden président, hacia c'était du Balbaï el discours. lugar en Wilmington que ustedes ven en la otra parte de su pantalla, ese estacionamiento ya repleto, donde estará hablando por primera vez desde que ya se anuncia que ha ganado la presidencia. Se convertirá en el presidente el próximo 20 de enero. Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos en esta elección tan reñida, tan intensa que se llevó a cabo en este país el pasado 3 de noviembre. Las celebraciones continúan en gran parte del país y en Washington DC, desde que se conoció la noticia poco después de las 11 de la mañana, hora del este, la gente ha salido a celebrar y ahí precisamente está Cristina Londoño. Cristina, adelante. Gracias, José. Estoy aquí con Andrés Moreno. Él vino con su botella de champaña. Ya se acabó. Se acabó porque toca celebrar esto, ¿no? Es un momento histórico. ¿Qué estás celebrando más? ¿Que perdió Trump o que ganó Biden? ¿Tu voto fue más en contra de Trump? Sí, por supuesto, en contra de Trump, porque la verdad es que Trump es un presidente que nos ha dividido mucho. Y en este momento más que nunca necesitamos unión. Porque hay un momento muy difícil en la historia con toda esta pandemia, así que necesitamos que nos unan todos. ¿Qué te parece que el presidente se esté negando a reconocer la derrota? La verdad es una pelea de niños, ¿no? Es impresionante. Nunca en la historia ha pasado eso. Creo que en este momento el presidente tiene que saber que entendió que perdió por una gran mayoría. Así que bueno, no sé, me parece ilógico que le haga esto. Estamos hablando ahora de qué fue la parte del gobierno de Trump que más te molestó a ti, como latino, como inmigrante, y te ibas nuevamente a la frontera. Sí, es que el problema es que allá en la frontera, como tratan a las personas, es totalmente inhumano. ¿Cómo van a separar a la gente? ¿Cómo van a tratar a las personas como si fueran humanos, sino un desecho, cualquier cosa? O sea, c'est comme si el tipo tu mismo lo comme dijo, quoi ¿no? quelque Que chose, eran una comme escoria si y es on impresionante. frappe Eso un es lo bagage que qui más n'a me pas molesta besoin. a mí. Y ahora que miras hacia adelante, ¿hay algo que te preocupe de lo que viene? Tenemos 71 millones de personas que no están celebrando esta noche. Sí, por supuesto. O sea, creo que son menos
eso es el TNT en este momento en realidad. Pero yo creo que esta desunión es algo que se tiene que arreglar. Pero yo creo que eso se arregla con el trabajo que sigue, ¿no? O sea, Biden viene aquí a tratar una propuesta nueva y creo que viene con todas las intenciones para unir a las personas, mientras que Trump lo que busca era dividir. Pero lo cierto es que el Partido Republicano tiene una parte muy importante de trumpismo, que se habla así, y el trumpismo no desaparece de un momento a otro. Sí, pues yo creo que tiene razón en eso, aunque cuando un movimiento es tan enfocado en el líder, y si el líder se va, el movimiento desaparece. Eso es lo que ha pasado en la historia muchas veces, así que esperemos que suceda lo mismo y que el Partido Republicano vuelva a las bases, que no son negativas, no siempre son malas. Los Partidos Republicanos son conservadores, pero no es el trumpismo. ¿Tú crees que ese líder se va a ir callado? No, absolutamente no. Ahora mismo está en Twitter gritando a todos lados que no se va a ir callado. Así que eventualmente lo van a sacar. Y si no lo sacan, la gente lo saca. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, ese es el sentir aquí en la calle, me lo ha dicho Andrés y lo he oído de otras personas, un momento de celebración, dicen que ya era hora de que saliera Donald Trump. La mayoría menciona las divisiones que generó en el país, pero también reconoce que hay otro lado de Estados Unidos que esta noche no está celebrando y que Donald Trump, me dicen aquí, no creen que se vaya a ir callado y que esa es una preocupación que vibra en las calles, pero nuevamente les repito que esta noche lo que estamos viviendo aquí es celebración, algarabía, cantos, bailes y muy seguramente, porque lo he vivido del otro lado de la cerca en la Casa Blanca, el presidente Trump está oyendo lo que está pasando aquí. Ahora regreso con ustedes. Bien, Cristina Londoño, muchas gracias desde Washington, D.C. Hemos visto ya cómo están las cosas en Washington, en Miami. Vamos a Nueva York porque también ahí están pendientes de la caravana de Joe Biden con su esposa Jill Biden, que ya se aproximan al centro de convenciones de Wilmington, Delaware. Son las imágenes en el recuadro más grande de su pantalla. Pero entonces, ¿cómo están ahí las cosas en Nueva York? María Vargas Pion. Así es, Julio, aquí hay una gran expectativa por parte de cientos y cientos de personas que han llegado aquí. Ellos están esperando, como tú decías, escuchar el discurso de Joe Biden. Ya algunas pantallas aquí en Times Square están comenzando a televisar en vivo, no solamente lo que está sucediendo aquí en esta zona, pero están esperando poner el discurso para que todas estas personas lo puedan ver, quizás no escuchar, pero hay letras allí que van a poder leerlo. La gente nos dice que tienen grande expectativa. Quiero hablar con una de las hispanas que ha estado aquí durante varias horas. Quiero que usted me cuente, señora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre me llamo Beatriz Concepción. ¿Usted qué espera escuchar del presidente electo Joe Biden? Yo espero que se arregle todo lo que está para nosotros los pobres, para los inmigrantes y para las necesidades que dejaron atrás. Que él levante eso todo en su camino y que Dios lo cuide en ese camino. Porque en todos los años que yo he estado aquí para votar, desde el 40, nunca hemos hecho esto para ningún presidente. Esto vale para todos nosotros, latinos, morenos americanos y para todas las nacionalidades, para todos los que necesitan ayuda. Ese es el hombre que lo puede hacer. Muchísimas gracias. Bueno, y como ustedes ven aquí, no han dejado de pasar caravanas de vehículos que siguen. Pasamos con Javier. Muchas gracias, María. Estamos transmitiendo de costa a costa aquí en Noticias Telemundo. Llevamos más de 8 horas de transmisión en estos momentos tan emocionantes y cuando hay una gran expectativa por el primer discurso de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Y vamos a pasar con Javier Vega, que se encuentra allí donde están los ojos del mundo entero, en Wilmington, Delaware. Adelante, Javier. Así es, y ya se escuchan aquí a la distancia las sirenas. Está entrando en este momento, justo en este momento, el primer vehículo ya de la caravana, de la avanzada del presidente electo Joe Biden a este centro de convenciones de Wilmington, Delaware, para este discurso. Vemos las imágenes en vivo y en directo a través de Noticias Telemundo de esta caravana que lo trae. Ya había llegado Kamala Harris, está esperando también detrás del escenario. Se encienden los ánimos justo detrás de mí porque saben que ha llegado su candidato y que ha llegado el presidente electo. En estas imágenes que les podemos mostrar también, ahí se ve la gente celebrando y justamente a este hombre de 77 años, ex senador de los Estados Unidos por este estado, 36 años, ex vicepresidente, que fue nombrado por el
expresidente Barack Obama como el mejor vicepresidente que ha tenido Estados Unidos, recipiente de la medalla presidencial de la libertad, y todo esto son parte de los logros que ha tenido él en su historia, en una historia que ha sido marcada por la tragedia, hay que decirlo, porque es un hombre que se ha sobrepuesto a las tragedias. En 1972 falleció su primera esposa, falleció su hija, y él se sobrepuso a esa enorme tragedia. También se sobrepuso a la muerte de su hijo Bo en el año 2015. En esos momentos él pensó lo peor, pero es esta noche donde él puede, digamos, cosechar todo el esfuerzo, cosechar toda la persistencia, la fortaleza, la lucha que ha tenido en todos estos años y décadas de servicio público, porque en el Senado sirvió desde el Comité de Relaciones Exteriores, sirvió desde el Comité Judicial, fue una voz que logró unir a los republicanos con los demócratas, y esa es una de las esperanzas. Sabemos que parte de sus propuestas de campaña tienen que ver necesariamente y pasan por atacar el tema de la pandemia, pero también por recuperar a la economía del país, y en materia migratoria ha dicho algo que le toca pues muy claramente a nuestra comunidad, a la comunidad inmigrante, que va a tratar de reformar el sistema de inmigración para hacer un sistema mucho más humano, mucho más justo, que va a abrir un camino a la ciudadanía para estos jóvenes dreamers. Esto además de una reforma migratoria completa a partir del día 1 de su administración. Este lunes, nos dicen, va a presentar ya a su equipo de transición y a una fuerza de tarea para el coronavirus. Así que mientras por un lado hay una celebración, también ya en paralelo, en otro carril, Joe Biden está pensando en cómo va a trabajar, en cómo va a ser su gobierno, y su compañera de fórmula, su mano derecha va a ser en todo esto Kamala Harris, de quien vamos a escuchar esta noche. Y como lo hemos comentado en conexiones anteriores, en este tipo de eventos los compañeros de fórmula no hablan o no solían hablar. No lo hizo Biden con Barack Obama en el 2008 o en 2012, pero esta noche sí habla Kamala Harris, lo va a hacer antes de Biden, y esto es un mensaje poderoso. Esto quiere decir que hoy es la noche de Biden, pero sí, también es la noche de Kamala Harris. José. Javier, varias preguntas. Está repleto este estacionamiento que vimos pues en la mañana de hoy, bastante vacío. Ya han estado preparando el escenario durante más de 24 horas a la espera de que pudiera ser ya esta noticia, que lo vimos aquí en Noticias Telemundo con ustedes, viviendo historias. Javier, háblame un poco sobre la gente que está ahí y el ambiente que se vive. Sí, comentábamos que es un evento pues limitado y controlado, limitado por el número de vehículos que pueden ingresar a este estacionamiento, y controlado porque no pueden ingresar todas las personas. Hay muchas que se quedaron fuera o que lo están siguiendo desde un estacionamiento contiguo, familias que llegaron a pie, que llegaron con sus banderas, con sus pancartas. Quienes están detrás de mí y quienes podrán verlo en primera fila en sus vehículos o a un lado de sus vehículos son esencialmente pues militantes o simpatizantes del Partido Demócrata que fueron invitados, que tienen una invitación, o que fueron voluntarios, es decir, personas que trabajaron durante meses en la campaña de Joe Biden. Yo platicaba hace unos momentos con una de ellas y me decía, yo estuve pidiéndole a Joe Biden desde antes del año 2015 que se lanzara a la presidencia, y ahora estoy aquí. Así que para muchos de quienes están detrás de mí es una noche también de una especie de liberación emocional, luego de haber empujado, de haber luchado durante años para que se llegara a este momento y se llegara a esta noche. Vanessa. Sí, Javier, y definitivamente se siente la emoción en la gente, en los gritos, en los cantos, en la alegría de celebración. Hemos hablado durante toda la noche de la carrera bipartidista y del trabajo que Joe Biden ha hecho en el Congreso. ¿Qué sabemos de los nuevos congresistas, de los congresistas que trabajarían con él? Porque son sumamente importantes, Javier. Sí, Joe Biden necesita del Congreso. Una vez que llega a la presidencia necesita trabajar con el Congreso y necesita trabajar con ambos partidos. Pero Joe Biden, como lo explicaba, cuando fue vicepresidente fue una especie de vínculo. Fue alguien que logró sentarse a dialogar con los republicanos, por ejemplo, incluso con Mitch McConnell, quien sabemos es un negociador duro por parte de los republicanos. Entonces confiamos o confían en este caso, como nos han dicho los miembros del equipo de campaña y del equipo de transición, que Joe Biden pueda ser esa voz que siente a los demócratas y a los republicanos en el Congreso a dialogar, a conversar sobre sus iniciativas, sobre sus leyes. Y ya decíamos, algunas de sus prioridades pues tienen que ver con la pandemia y tienen que ver con la economía.
Javier, tú has estado siguiendo esta campaña política, pues quizá más que nadie, trabajando de cerca además con el equipo de Joe Biden en estos últimos días. ¿Cómo describirías la emoción o el sentimiento en este momento dentro del equipo más cercano de Biden, en los días previos y ahora, bueno, en este que están viviendo? Sí, Julio, creo que el equipo y la campaña de Joe Biden ha vivido este proceso. Moi enregistré. Ok, mais là. Moi enregistré une bonne partie là, mais moi enregistré jusqu'à là. Mais il a donné une petite tradition que me fait en créole. Ou qu'à faire un petit côté pour elle. Está bien, yo lo tengo escuchado. Pourquoi là bon, Elika? Está bien. Et que petite tradition que me fait pour quelqu'un qui va parler espagnol. Mais tout ça là non, ça doit net. Yo sé. Parce que el tener la tu voz. Tu guardas et puis pour que Ese video